Dice, cuando ya lo tengan, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 2:10, ¿ya lo tienen? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya oramos, puede sentarse. Bien, hoy vamos a estar viendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, primeramente empieza aquí, dice que somos hechura suya. Hermanos, hoy nos vamos a centrar en la iglesia, no en los que están allá afuera, no, en la iglesia, en los que hemos creído, en los que ya estamos aquí. Si usted ha estado aquí, si usted está aquí, es porque usted ya todos aceptaron al Señor, ¿verdad? Una oración de fe, ¿verdad? Ya todos hicieron. Entonces, en el momento, ya lo hemos compartido en otras ocasiones, ¿verdad? En el momento que usted acepta al Señor como su Salvador, Dios vierte sobre usted mínimo 2 dones. Mínimo. En el momento exacto que usted acepta al Señor. Entonces, el detalle es que muchas de las veces, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, le dice, Pablo era el pastor de Efeso, de la iglesia de Efeso, fue pastor a la edad de 20 años, a la edad de 20 años. Hermano, una triste realidad es que a veces nos cuesta obedecer a la gente. O si no, no lo hubieran escrito ahí, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Así pues, ¿por qué creen que lo escribieron? Porque todos en aquel entonces eran obedientes, ¿no? ¿Verdad? A todos nos cuesta y les costaba en la iglesia obedecer a nuestros pastores. Ahora imagínense a un joven de 20 años y lo mandaron a una iglesia que ya estaba hecha. Entonces imagínense, le estoy planteando nomás el ambiente para que usted se dé cuenta lo que le tocó vivir a este Timoteo, ¿sí? Entonces, dice, somos hechura suya, porque Pablo le dice a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti. Muchas veces, hermano, y pasa mucho hoy en la actualidad, nos congregamos, aceptamos al Señor, duramos años dentro de una iglesia, años, sin conocer cuál es el plan de Dios para mi vida, sin conocer cuál es el propósito que Dios tiene para mí, ¿sí? Y es algo que pasa en todas las iglesias del mundo, en todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no nos dedicamos a buscar lo que ha puesto Dios dentro de nosotros. Muchas de las veces vemos cómo usa el Señor a un hermano, una hermana, y le dice uno al Señor, le dice, hey, yo quiero eso que trae ese hermano, yo quiero eso que trae esa hermana, pero no tenemos que desear lo que trae el hermano, tenemos que buscar lo que Dios ya puso dentro de nosotros, eso que ha depositado. Una de las cosas que se nos enseñaba en la escuela era que, dice, el obrero de Dios debe estar preparado para toda buena obra. Sí, es cierto. Y de repente no llegó el predicador a predicar. Hay que, no sé, el de la guitarra, no sé, no llegó, hay que darle. Sí, es cierto, debe estarlo preparado para toda buena obra. Pero cuando no conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, nos hacemos todólogos, pero no nos enfocamos en nada. Siempre es bueno saber qué es lo que Dios ha depositado en mi vida, qué es lo que Dios ha puesto en mí, para saber en qué me voy a enfocar. Si me meto a un instituto bíblico, o quizás me meto a una escuela de música, o no sé, o
o le busco en lo que Dios ha depositado en mí, ¿sí? A lo mejor no tenemos el tiempo para ir a una escuela, pero podemos agarrar una Biblia y un diccionario. O podemos comprarnos una guitarra y podemos empezar a rascarlo, ¿sí? Pero primeramente tengo que concentrarme en qué es lo que ha depositado Dios en mi vida. Usted dice que tiene que ver con Efesios 2:10, tiene que ver mucho. Dice, somos hechura suya. Le dicen a Jeremías, le dicen, antes le dice que estuvieses en el vientre de tu madre, le dicen a Jeremías, te conocí. Dice, y le dice, y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jeremías ya tenía un propósito. Desde que Jeremías andaba jugando a los carritos, Dios ya tenía un plan para él. Yo llegué al centro en el 2007. Llegué al centro ahí donde usted estaba y estaba yo en el 2007. Pero Dios ya tenía un propósito para mí desde antes de que yo llegara al centro. Él ya tenía planes para mi vida. Pero ¿cuál era mi trabajo? ¿Era el trabajo de Dios? ¿Buscarlos? ¿Enseñarme por dónde tenía que darle? No. Dios se encarga de depositar eso en nosotros. Pero el que los tiene que buscar somos nosotros. Si no, Pablo le hubiera dicho a Dios, ¿verdad? Señor, aviva el don. Dijo, busca lo que hay dentro de ti, lo que Dios ya ha depositado en la vida de uno, ¿sí? Entonces, hermano, no nos tiene que ganar el tiempo y los años sin que nosotros sepamos qué es lo que Dios ha depositado en nuestra vida, qué es lo que Dios ha depositado. Dice, somos hechura suya. ¿Qué quiere decir? Antes de que nosotros llegáramos a estar ahí, los planes de Dios ya estaban listos para nosotros. Antes de que usted estuviera sentado ahí en esa silla. A veces pensamos que es casualidad. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces cuando andábamos afuera, hermano, no conocíamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque se enseña allá afuera que una estrella explotó, ¿verdad? Y que se formaron las galaxias, ¿no? Eso es lo que se enseña, ¿verdad que sí? Que se formaron todas las galaxias, que se formaron los planetas, las estrellas, y que estamos aquí por casualidad y por obra de la evolución, ¿verdad? Eso es lo que se enseña. Pero en la palabra de Dios encontramos que desde antes están los 6 días de la creación, ¿verdad? Y luego está el principio. Y acá hay una eternidad pasada. En esa eternidad pasada, Dios te planeó. En esta eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron planeando cómo iba a ser tu nariz, cómo iba a ser tu frente. Ay, Señor, pero es que tengo mucha. Dios te planeó así. Es que estoy bien cachetón, dice el Margarito. Así te planeó el Señor. Así te planeó el Señor, así nos planeó. En esta eternidad pasada, hermano, Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido. La ciencia busca buscar la materia de Dios, de lo que está hecho Dios. Busca cuál es el principio de Dios. No hay principio de Dios. Dios siempre ha existido. Si Dios fuera materia como nosotros, no podría ser Dios. ¿Sí me explico? Fuera un ser humano común y corriente como nosotros. Entonces, en esta eternidad pasada, Dios nos planeó. Y aquí, en la vida que estamos viviendo hoy en día, nuestro trabajo es buscar ese propósito de Dios. No estamos en una iglesia nomás porque alguien nos invitó. Hay un plan que Dios tiene para nosotros. No estamos en un centro de rehabilitación nomás porque, ¿quién se me ocurrió venir? No. Estamos por un propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar qué es eso que Dios tiene para nosotros. Dice, creados en Cristo. Sigue diciendo Efesios 2:10. Creados en Cristo. ¿Qué es creados en Cristo? Personas nuevas, nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Mira, hermano,
uno de los principales problemas que a veces se ve en el liderazgo es que queremos llegar al liderazgo y queremos llegar sirviendo con lo que yo ya sé. No, lo que ya sé ya no me sirve. ¿A dónde nos llevó lo que sabíamos? ¿Nos llevó al pecado o nos llevó a la gracia? Nos llevó al pecado. Entonces no nos sirve. En Cristo tenemos que ser nuevas criaturas. En Cristo tenemos que ser nuevas personas. Por eso dice que somos hechura suya. Y sigue diciendo, dice, para buenas obras. Fíjese una cosa que a mí me llama la atención de la creación. En los 7 días de la creación, bueno, en los 6, el séptimo Dios lo descansó, pero bueno, 7 días. En los 7 días de la creación, ¿hasta cuándo crean al hombre? Hasta el final, hasta el último. Hasta el final crean al hombre. ¿Por qué creen que fue? Primero crearon la comida, primero crearon donde se iba a parar, crearon el agua, primero Dios crea todo. Y al final, crea al hombre. Porque sabían que la tierra iba a estar sola. Sí, entonces, y todavía, fíjese, Dios es tan grandioso, que hasta el final, o sea, después del hombre, crea a la mujer. Fíjese qué grande es Dios. O sea, ¿por qué? Porque ya cuando nos crea a todos, ya estaba todo hecho. Ya nomás sabía. ¿Qué nos decía Heriberto en la mañana? Que allá nomás hay qué. Si está aquí conmigo o no está aquí conmigo. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo Heriberto en la mañana? Que tenemos que ser buenos ¿qué? Buenos administradores. Estuvo en la escuela dominicana. Entonces, tenemos que ser buenos administradores. Dios en este planeta Tierra nos puso para administrar las cosas de Él. Pero para poder ser buenos administradores, hermano, tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Para qué estoy yo aquí en este planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios? Todos tenemos un propósito en general como cristianos. Viene en Mateo 28, 18, 19 y 20, la gran comisión, ¿verdad? Pero eso es en general, eso es para todos. Eso es una orden, vaya, una encomienda que se nos da a toda la iglesia. Pero ahorita estamos hablando del propósito de Dios para mi vida personal, para mi vida. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en mí? Porque fíjese, ahorita en día, si usted se mete al internet, hermano, le llaman coach de vida. Hay mucha gente que son coach de vida ahorita en el internet. ¿Y qué es lo que te dicen? Céntrate en esto, céntrate en aquello. Luego te metes a otro canal y dicen, no, céntrate en esto otro. Hoy en día, hermano, se trata de centrarnos en lo que nuestro corazón busca, en lo que nuestro corazón le deleita, pero no en lo que Dios quiere, no en los planes de Dios. Y ahí es donde a veces nosotros cerramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las veces el ser humano se enfoca en tener la casa más grande. Y construimos, y construimos, y construimos, y construimos. Pero resulta que las cosas materiales te traen una satisfacción que es una alegría nada más. Es una satisfacción momentánea. Vamos a ver, es un ejemplo nada más, te ganas la lotería. Te vas a poner alegre, ¿no? Órale, saque suave, ¿no? Órale, qué bien. Pero te va a dar una alegría, pero el dinero se va a acabar. Entonces, ¿fue gozo o fue alegría? Alegría. Fue una satisfacción momentánea. Porque el gozo en el Señor no se acaba. El gozo en el Señor permanece. Entonces, si el gozo se apagó, quiere decir que no era gozo, era alegría. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos enfocamos en la casa. Hay personas que se enfocan, por ejemplo, en tener un carro del año. No es malo, puede tener usted la casa grande si quiere, un carro del año, puede tener, bueno, anhelar a un mejor empleo, eso son cosas buenas.
pero no puede ser el enfoque de mi vida. ¿Sí me explico? O sea, no puedo centrar yo toda mi vida en algo material. Porque el día que yo lo logre, se acabó la satisfacción de mi vida. Se acabó el propósito que yo tenía. El día que me falle eso en lo que yo puse mi atención, se acabó. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en Dios, Dios nunca nos va a fallar. Pero muchas de las veces nosotros, como le digo, venimos a la iglesia y sí es bueno, pero no conocemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. No buscamos dentro de nosotros qué es lo que Dios ha puesto en mi vida, qué es lo que Dios ha puesto para mi familia, ¿sí? Porque mire, Dios pone en usted bendiciones, pero también pone añadiduras. Entonces, uno llega a la casa de un hermano, ¿no? Y ve que tiene la casa bien grande. ¿Cuál es la palabra de uno? ¡Qué bendición! ¿A que sí? ¿A que sí, señor César? ¡Qué bendición! Eso no es una bendición, eso es una añadidura. Tienen el carro bien bonito, el carro del año, ¿qué dice uno? ¡Qué bendición! No es bendición, es añadidura. La bendición es espiritual, la bendición no se puede tocar con las manos. La bendición es algo que no se puede ver, vaya, no se puede tocar. ¿Sí? Entonces, le digo porque uno lo hace, a mí a veces se me olvida y se me sale. Entonces uno dice, es que, ¡qué bendición! O por ahí dice, le tienes mucha confianza al hermano y te dice el hermano, está en el refri, hermano, ábrale. Y uno lo abre y dice, ¡ay, hermano, está bien bendecido! Es añadidura. Es añadidura. Entonces, ¿pero por qué nos pasa eso? Porque nosotros, como seres humanos terrenales, tenemos puestas a veces nuestras metas en cosas materiales. Y nos olvidamos del propósito de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Mira, hermano, todos, usted me va a entender, todos aquellos que tienen hijos, queremos que tengan una buena vida, ¿verdad? Pero realmente, ¿usted qué anhela más? Realmente, que tengan una buena vida y que se anden peleando con medio mundo, o que tengan paz. Es lo que uno quiere. Todo padre lo que quiere es que sus hijos no se peleen, que se ayuden, ¿sí? De ahí para adelante, la mejor vida que puedan tener, qué bueno. Pero lo primero es que no se peleen. Entonces Dios es igual con nosotros. A Dios primero le importa lo espiritual, a Dios primero le importan las bendiciones. Pero ¿qué es en lo que uno se enfoca? En la añadidura, en lo material. ¿Sí? Y tenemos que estar enfocados en las cosas espirituales. Ok, vámonos a Eclesiastés 1 del 5 al 8. Eclesiastés 1 del 5 al 8. Está Salmos, Proverbios y luego el Eclesiastés. Sí. Léelo, Margarito. Dice su palabra, dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ok. Primero en el versículo 5, dice, el sol sale y se pone. ¿Qué nos dijo Jesús en el Sermón del Monte? Una de las cosas en las que más se enfocó el Señor es, no os afanéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan los días
pasa el tiempo y nosotros nos afanamos. ¿Nos afanamos en las cosas espirituales? La realidad es que no. Bueno, fuera que nos afanáramos en las cosas espirituales, ¿verdad? Que nos dijeran nuestros hijos, hey, ya no ores, ya no ayunes, hey, dedícame tiempo. Bueno, pero no es así. Nos afanamos en las cosas materiales. ¿Sí? Esa es la triste realidad. Y dice, el sol sale y se pone. ¿Qué quiere decir? El afán del día a día. El afán del día a día. El que se nos va la vida y a veces nos enfocamos en las cosas, se puede decir, ¿no? Como las ve ahorita la sociedad de hoy en día, en las cosas grandes, en la casa más grande, en el carro más grande, pero no nos enfocamos en las cosas del día a día, o como dice la sociedad, en las cosas pequeñas. El hijo, ¿sí? el chiquillo, el nietecillo, va caminando por ahí, qué chulada. Estate quieto, porque cuando se están quietos, están enfermos, hermano. ¿Sí o no? Nomás no hace nada y hay que preocuparse. Entonces, el afán del día a día. Se nos va la vida, hermano, y no encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Perdón por la expresión, pero nos hacemos grandes, hermano, y no hemos encontrado o no encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, dice el versículo 6, dice, el viento gira y gira. Ciclos constantes. Nos habla de que vamos todos los días en la misma vida, en la misma rutina. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas que yo estoy pasando ahorita en la actualidad, ya los pasó otra persona. Ya los pasaron los abuelos, los bisabuelos, ya los pasó otra gente. ¿Sí? Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en que no sean las mismas luchas del año pasado. Hoy estamos empezando en ya es febrero, ¿verdad? Ya es febrero. Entonces, nosotros nos estamos ya empezando el año. Entonces, tenemos que enfocarnos en que el tenor del 2026 sea mejor que el tenor del 2025. Que no sean ciclos constantes, que no se repita toda nuestra vida. Que las luchas del Teno del 2007 cuando llegó al centro no sean las mismas que tengo ahorita, porque entonces ahí había un problema. Si siguen siendo las mismas luchas, algo estoy haciendo mal. O sea, así como hay un nuevo día cada mañana, la lucha tendría que ser diferente, pero no la misma, nunca la misma. ¿Sí? Entonces, ciclos constantes. Del versículo 7 dice, al final, dice, el mar jamás se llena. Esto nos habla del pecado, hermano. ¿Por qué estamos viendo esto? Ahorita vamos a ver las consecuencias de no conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Ok? A eso es a lo que voy. Nomás espérenme un poquito. Ahorita vienen las consecuencias. Mientras les estoy explicando esto. Nunca se llena. Por ejemplo, las cosas materiales. Dice uno, ay, me voy a comprar, no sé cuál iPhone ande ahorita, pero vamos a ponerle nomás me compro el iPhone 14 y ya. Pero resulta que este 2026 ya salió el 15. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo que comprar el 15. ¿Sí? Resulta que me compré un Hondita. Me compré uno del 2010. Pero ¿sabes qué? Digo, no, ya se le cayó la pintura, la defensa. No, ya otro. Entonces, hablando sobre las cosas materiales, hermano, nunca nos llenamos. Siempre queremos más. Siempre anhelamos una casa más grande, siempre anhelamos. Entonces eso no tiene llenadera. En el propósito de Dios para nuestras vidas,
Debe de ser un plan que Dios tiene para nuestra vida, que nosotros debemos de descubrir, pero muchas de las veces caemos en los afanes del día a día, que es de lo que se trata este versículo, en las cosas materiales. Amén. Y ya por último, ya para terminar, le voy a dar las consecuencias de no conocer el propósito de Dios para mi vida. Primeramente, una vida vacía. Eso es lo primero, ¿sí? Hermano, cuando no tenemos un propósito de Dios para mi vida, cuando no he hallado qué es por una cosa por la cual vivimos por vivir, hermano. Se viene un día, pues desperté, pues voy a ver el partido, pues voy a caminar para allá, pero no hay un propósito, no hay una meta por la cual a mí me llama la atención cuando dice Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conocía la meta, conocía el propósito que Dios tenía para su vida. Me llama la atención, estaba leyendo Heriberto a José el Soñador, ¿verdad? Estaba leyendo en la mañana. Ok, fíjense una cosa, la vida de José. Aparentemente él empieza como esclavo. ¿Sí? Después de que lo venden y todo eso, ¿no? Y él empieza una vida como esclavo. Aparentemente no era nada, pero Dios ya tenía un propósito para su vida. Mira, hermano, a él le tocaron cosas bien feas, pero ¿cuál fue su actitud siendo esclavo? ¿Cómo fue la actitud de José siendo esclavo? ¿Se agüitó y se quedó tirado en una cama? ¿Qué hizo? Fue el mejor esclavo que había. Tanto era así que lo pusieron de administrador del faraón. Era como un virrey, para que me entienda, como uno segundo del emperador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque él conocía el propósito de Dios para su vida. Él dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, ahorita estoy pasando por esta desesperación, me tienen aquí de esclavo, pero él sabía que había un plan para su vida. ¿Y dónde dice? Al final, cuando se topa a sus hermanos, ¿qué les dice? Ellos se asustan, cuando les dice él, soy José su hermano, ellos se quedan así, ¿no? Entonces, ¿qué les dice él? Les dice, no se preocupen. Era un propósito de Dios que Dios estuviera aquí. Porque si no lo hubiera puesto Dios ahí, ellos se hubieran muerto de hambre, los dos hermanos con todo el papá. Entonces, él les dice, hay un propósito de Dios para mi vida. Isaías y Jeremías predican el mismo mensaje en el mismo lugar, no más que con 100 años de diferencia. Uno, Isaías llega y les dice, arrepiéntanse porque van a venir y los van a conquistar, y ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Dios, no nos puede pasar nada. Ándale pues, matan a Jeremías, matan a Isaías, y luego viene Jeremías 100 años después y les dice, los que se rindan a Nabucodonosor se van a salvar. Y eso les pasó, les invadieron la ciudad, se las destruyeron. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Dios ya tenía un propósito para ellos dos. Dios ya tenía un propósito para ellos dos. Entonces, cuando nosotros no tenemos un propósito de Dios para mi vida, solo estoy viviendo por vivir. Me despierto un día, voy al jale, y así vive uno la vida. Tenemos que encontrar como creyentes, como cristianos, como personas maduras, qué es lo que Dios ha puesto para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. Número 2, la fatiga, nos puede parecer, cuando yo vivo nomás por vivir, sin conocer el propósito de Dios para mi vida, la vida me puede llegar a sentir fatiga, puedo llegar a cansar. ¿Por qué? Porque no conozco cuál es el propósito de Dios para mi vida.
Ay, otro servicio. Ay, ¿por qué? Porque no conozco el propósito de Dios para mi vida. Ay, otra vez hasta allá. Porque no conocemos el propósito de Dios. Entonces, tenemos que basarnos, como dice Pablo, en la meta, en el supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Saber que tener, como nos dicen a veces aquí en la iglesia, tener mentalidad del reino. La triste realidad es que a veces todavía sigue apareciendo ese viejo teno. Ese viejo teno, ese teno que quiere arreglar las cosas a golpes, que quiere arreglar las cosas gritando, que no se veía la tele, no jalaba el carro y le pegabas a la ventana. Todos lo arreglamos a golpes. Entonces, ahora en Cristo Jesús las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos que ser nuevas criaturas. Cuando nomás venimos a la iglesia, nomás por venir, y no conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas, nos puede llegar a cansar. Y número 3, falta de progreso. Cuando no conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas, no avanzamos espiritualmente. La Biblia dice, irán de gloria en gloria. ¿Sí? Conforme a la salvación, todos somos iguales. Todos somos iguales. Conforme a la salvación, no me vaya a decir que, ay, el hermano te lo dijo, no. Conforme a la salvación. Pero tenemos que ir de gloria en gloria. Como creyentes tenemos que ir escalando en niveles de fe, vaya. ¿Sí? Tenemos que ir avanzando. Y muchas de las veces, como le digo, llegó el teno del 2007 y andaba batallando con la droga. Llegó el teno en el 2008 y yo seguía batallando con la droga todavía. Entonces, cuando no conocemos cuál es lo que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros nos estancamos. Podemos llegar a encontrar que no hay una forma de por qué estoy aquí en la tierra. Tú le haces es una de las preguntas más difíciles de hacer allá afuera. Cuando tú les preguntas, ¿por qué estás en este planeta Tierra? Y no te saben responder. Uno responde en una cosa, otro responde en otra. Pero estamos aquí en este planeta Tierra para adorar al Señor, para alabar su nombre. ¿Sí? Fuimos creados para ser adoradores. Ese es nuestro principal trabajo. ¿Sí? Pero tenemos que ser adoradores en una sola forma. O sea, tenemos que, por ejemplo, hay unos que agarran una guitarra y la hacen hablar, pero hay otros que agarran la palabra y se les da la facilidad. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es lo que Dios tiene para mi vida. A lo mejor somos más callados, pero somos intercesores. O puede ser intercesor. Entonces, eso es algo que Dios ha depositado en su vida. Y eso es algo que puede usar para bendecir a su familia. Lo que no puede pasar es que nosotros sigamos creciendo y creciendo y creciendo en el Señor y no encontrar el propósito de Dios para mi vida. Por eso muchas de las veces la gente se aleja del Señor. Porque a veces venimos a la iglesia, pero como no hemos buscado el propósito de Dios para mi vida, se vuelve un sistema nada más congregacional. ¿Ya? Entonces, por eso en el cristianismo decimos que no es una religión, es una forma de vida. Es una forma de vida. Es un despertarse y despertar con el Señor, ponernos a orar, aventar un ayuno ahí de vez en cuando y sí, después ir a la iglesia, pero tener una comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no tenemos la comunión con Dios. No tenemos la comunión con Dios. Entonces tenemos que hacer en nuestras casas una comunión con el Señor.
¿sí? Que sea un despertar en el Señor, que lo busquemos, que busquemos su rostro. Pero le digo, las añadiduras definitivamente no pueden ser el propósito que Dios tiene para mí. Definitivamente eso no es. Qué bueno que nosotros podamos llegar a procesar en un trabajo, crecer, agarrar nuevos empleos, tener un carrito mejor, pero eso es añadidura. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? Dijo, dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto pediste la bendición, te voy a dar también la añadidura. Jesús lo dijo de otra manera. Le dijo, nuestro Padre que está en el cielo, dice, sabe qué cosas ocupan. Es añadidura. Pero nosotros cuando nos ponemos a orar, pedimos añadiduras. ¿Sí? Entonces, tenemos que enfocarnos, hermano. Ya estoy terminando. Los niñitas pueden ir pasando a la altar, por favor. Es más, denle un aplauso al Señor y pónganse.